Yo cuando dice la gente, va, confinados, no, yo leí mogollón, vi mogollón de películas, yo programé una web toda una noche, ¿vale? ¿Por qué? Porque quisimos meter el yoga online, como Eso te no. voy a decir, claro. Eso te voy a preguntar. Y fue un confinamiento de un curro de locos. O sea, todos los días grabación, edición, hacer la propia plataforma con, pues eso, una web Streaming, ¿no? bastante Tipo- compleja. Claro, partiste. Bastante compleja. ¿Cómo era, para entenderlo bien, cómo era la web antes de la pandemia? ¿Qué tipo de información había? ¿O a qué necesidades respondía? ¿Y cuál fue el periodo de transformación que tuvo que sufrir? Sí, pues la web era una web corporativa donde tú podías, o sea, aparte de la mítica información de empresa, te daba los horarios, te podías apuntar, nos apoyábamos en un SaaS externo, porque ya te querías una aplicación donde los pagos eran automáticos, con reservas, o sea, algo que no merece hacer lo propio. Sí, ¿vale? sí. Empezamos haciendo lo propio, Sí. ahí en 2016, pero ya cuando el número de clientes sube, ya intentas automatizar lo máximo posible. O sea, Claro, lógicamente. entonces ya te apoyas en empresas un poco que son expertas en eso, ¿vale? Un SaaS de yoga, que era Mindbody, ¿vale? Unos estadounidenses. Entonces la web consistía en eso, pues los profesores, horarios y poco más, ¿no? Contacto y poco más. Entonces esa web, bueno, creamos una web paralela que era una academia online, ¿vale? Básicamente era Claro. con O sea, filtros y íbamos subiendo, pues igual O sea, el contenido hacíais subirlo, no hacíais directo, como se suelen hacer videollamadas. Hacíamos con la gente. directos también. Claro, Hacíamos típico de todo. meterte a un Teams o a un Meet. Sí, a ver, a mí qué me pasa que me gusta la fotografía. Claro. Y me gusta la imagen, me gusta lo... Sí, la calidad. Sí, la calidad. Un- Entonces, no- un directo no me daba calidad. No te da ninguna Claro. calidad. No me daba ni garantías, ni calidad, ni nada. No Entonces, es otro modelo de negocio, ¿no? La parte de montar como una academia, que haya paquetes, ¿no? Entiendo que eso hiciste es. algo así. Entonces, sí. Entonces, pues eso, creamos una web pues muy, muy orientada en yoga online, como si abres una academia online, Ujú. ¿vale? Ujú. Con todo. O sea, cursos, clases pues, por estilo, filtrado por estilo, por duración, por intensidad. Grabábamos, pues eso, 3-4 vídeos al día. Íbamos al estudio a grabar con los profes, focos, pues eso de un día para otro. Claro, es que el problema es que normalmente este tipo de cosas se planifican y dicen, vale, Sí, pues sí, si empiezo en marzo del 2020, sí, sí. pues para finales de año tengo ya todo el contenido grabado, no sé qué, pero claro, pasas de un día hacerlo presencial al día siguiente, tener que generar un portfolio de vídeos y de contenido Sí. que es Sí. impensable. Pues aquella web lo desarrollé en una noche. Joder. Toda la noche. Luego había que subir los vídeos. Pero bueno, la web, la base, Pasada. donde ya pudimos anunciar, oye, tranquilos, porque al final tienes que tratar con la clientela. Oye, ¿qué te voy a ofrecer? ¿No? Sí, Para sí, que me que- sigas pagando. Eso. Obviamente. Y hubo mucho cliente que comprendió la situación y pagó por amor al arte. O sea, oye, ya sabemos que es complicado. Qué bueno. Entonces, un 40% por ahí aguantó. Sí. Ujú. Entonces, bueno, fue momentos complicados. De mucho ¿Cuánto trabajo. tiempo? Fue bonito, Ujú. bonito Sí. en cuanto a, joder, ves que las cosas salieron. ¿vale? No, y De que hecho, también tú como persona dices, joder, he sido capaz de sobreponerme Sí, sí. a esta dificultad. Oye, ahora me acuerdo de la universidad, porque nosotros estábamos en la universidad en plena pandemia, Sí. y piensas y dices, joder, los profesores tampoco lo tuvieron fácil para... No, nosotros yo- nos yo- quejábamos yo- del contenido y Yo tal. ya era consciente en Si ese era momento sobre- de que decía, buah. Pues yo no era consciente. Yo Sé, decía- sé que no, Tecnum... Yo sobre todo por el tema de copiar, decía, pobrecillos. Van a copiar hasta el nombre. Sé que la Universidad de Tecnum lo solucionó en cosa de 1 o 2 semanas y pudieron hacer ahí pues eso, volver con la parte de, ¿cómo es? El aula virtual, digamos, la plataforma de la propia universidad, adaptarlo a full online. Y yo Sí, recuerdo sí. que fue de las universidades pioneras en eso. Sí, pero eso, de crear contenidos de vídeo también, los profesores, eso, de la nada, empezar a dar toda la materia en vídeo, un curro Claro, no, espectacular. no tuvo que ser fácil, la Sí, verdad. sí. Que sin micro, que esto. Pues, al final, que parecen tonterías, va, grábate. Ujú. Ya. Sí. Pero ya sabéis vosotros también que Sí, sí, a la no, mínima no. que falle algo, que. Siempre falla algo. Siempre falla algo. Yo he dicho, o Que sea, es- perdona. Sí, Vale, que si el audio, por lo que sea, Ya. las dado a stop. O sea,
Sí, sí. Ujú. Que eso, que son tonterías que hoy en día sí que, bueno, te haces más profesional también en eso, porque en eso poco a poco se mejora mucho también, ¿no? Ujú. En tema audiovisual. Pero, joder, que son muchos detalles que muy fácilmente algunos se escapan. Sí, Siempre que de pasa otra algo, manera que no si tienes pierde que el tener en foco, cuenta. la cámara, que si la luz, buah, Ya. cualquier cosa. Sí, sí. Yo, a ver, del yoga yo he escuchado, pero joder, yo recuerdo que en plena pandemia se puso había una creadora de corriente. contenido. Sí, Patri, no sé, había como una típica que bueno, pegó un boom y fue en la pandemia, yo creo que por eso, pues la gente estaba encerrada en casa y creo que vio la oportunidad, que no digo que fuese la única, pero creo que en España al menos, creo que fue pionera de incluso, veía a mi madre que la seguía, creo que era en canal de YouTube. Igual es, Sí. pues eso, más que un modelo de negocio dentro de una página web, pues creo que en la pandemia, la parte youtuber o streaming que bueno, de contenido a lo mejor pues era más no sé, entretenido que la gente pudiese atender, sí que tuvo un boom bastante Pero porque potente en la gente pandemia. tenía tiempo libre y no tenía obligaciones. Sí, Sí, sí. pero ahí nos pasó que, claro, se creó mucho contenido gratuito. Claro, Claro. ahí está. Entonces, ahí está. el negocio de toda la vida, nosotros al final teníamos que aguantar 2 locales. Sí, eso, sí, ¿no? sí. Lo que te he dicho. Sí, sí. Entonces, Sueldos, etcétera. sí que nació mucho yoga online, pero gratuito. Claro, ahí está. Vale, entonces, ahí está. está muy Sí, bien, que es colaborar, lícito sí. y tal, pero para nosotros no fue fácil. No, ¿No? por supuesto. Cómo diferenciarte y cómo convencer a tu cliente que siga pagando. Es que Claro. es eso, es Ya. convencer y darle un producto que de verdad esté curado, que sea con los profesores que practica todas las semanas y un poco explotar eso, pero fue difícil. Sobre todo en Y- un momento en el que también la economía se resentía y la gente tendía a gastar menos. Claro, normal. ¿Vale? Y luego, claro, hemos hablado de la época de confinamiento. Luego ya empieza un poco esa nueva normalidad, ¿no? Donde para el yoga han sido 2 años, Claro. 2 y medio. ¿Cuánto tiempo estuvisteis con el video yoga, por así llamarlo, hasta poder volver al estudio a pesar de que fuera con mascarillas, restricciones, etcétera? Pues eso se siguió. Ajá. Sí, esa Se mantuvo. plataforma siguió como complemento, ¿vale? También se intentó monetizar con el modelo de suscripción. Para la gente que no era del estudio, pues bueno, pagabas un X al mes y tenías acceso a toda la biblioteca de vídeos. Y fue un modelo de negocio más, ¿vale? Ujú. Que quedó un poco en paralelo al Claro. estudio físico. Bueno, queda bien también, sobre todo para gente que físicamente no puede permitirse ir al estudio porque vive en otro sitio. Eso es. Pero. Sí, o como estaba- complemento que tienes una tarifa de una clase semanal y te estoy dando también acceso a que hagas en casa todo lo que quieras. Claro. Sí, entonces sí. para eso Ofrece lo usamos la- como herramienta. La verdad que sí, que está bien. Sí. Mejora mucho el valor que aporta, el valor añadido. Sí. Pero bueno, eso es lo que os comentaba al final, hasta ya verano del 2022 o finales de 2022, la gente se puso más de moda o hacer ese deporte más outdoor, no encerrarte en un estudio de yoga, sobre todo porque había que practicar con mascarilla, ¿vale? Que Ya. eso no quitaron hasta... O sea, en 2022 todavía. 2022. Sí, 2023 al principio también había mascarilla. Hostia, Sí, es sí. increíble. ¿Pero que era por deporte o porque era un sitio cerrado? Es que te yo no me acuerdas acuerdo. que estabas de Erasmus? Finales del 22 Ah, estabas ya, de pero Erasmus. es que yo de Erasmus. O sea, ¿No usabas es que mascarilla? en Dinamarca no era todo free. Yo en En Dinamarca estábamos muy bien. yo en Italia, a ver, al final acabas usando free, pero sí que había sitios en los O que. sea, pero ni en te clase obligaban. ni nada, ¿eh? Es verdad, no recuerdo. Recuerdo en el avión y de vuelta, creo. Eso, pues Pero en no ese tuve- tipo de contexto todavía se sigue Sí, usando. pero en Dinamarca como tal, creo que Por la calle no, creo que para esa fecha por la calle ya no se usaba. No, por la calle no. Pero en los No. sitios cerrados sí. Hospitales, Pues en- iglesias, tal. Centros Claro. deportivos. Centros deportivos. Ya, luego ya yo creo que un poco depende del país, ¿no? Sí. Yo Sí, sí. Erasmus no viví eso. Ya, pero aquí sí que existía. Aquí sí, aquí sí. Lo sufrió aquí. Sí, sí, sí. Arrastró Lo bastante sufrimos. la pandemia. Mucho. Sí, sí. A nosotros mucho. Pero bueno, también un poco lo de siempre. Me llevó un poco el aprendizaje de todo ese proceso. Claro. Que fue lidiar con muchísimos problemas. ¿Cuál fue, aparte del de la web que nos has comentado, comentas muchísimos problemas, cuál te viene a la mente que digas,
aprendí mucho, o sea, fue un rompecabezas muy grande, pero aprendí muchísimo de esta situación. No, al que final. me lo llevo de manera especial. Al final, los números. Sí. Ya. Al final, después de la pandemia, no recuperas. Y más por eso, el tema de mascarilla, de Claro. las restricciones, no recuperas la clientela que tenías. Y los gastos siguen los mismos. Claro. Sí, entonces ajustar eso y volver a la situación un poco pre-pandemia fue misión imposible. O sea, fue pues eso, idear de todo, publicidad tutiplén, qué acciones hago. Bueno, pues te vas inventando cosas, ¿no? Sacando productos diferentes. Y problemas así específicos, no, pero muchos pequeños. Claro. Sí. Sí. Ahora me acuerdo de lo que muchas veces suelo comentar, que no sé si lo comentamos la semana pasada, pero que era también que tener mucho cuidado cuando creces. Porque cuando creces todo va muy bien, pero tienes que tener en cuenta que aumentar la capacidad productiva, yo que soy del mundo industrial, por así decirlo, pero bueno, ya nos entendemos, aumentar la capacidad productiva para un momento puntual, luego te conlleva que si no eres capaz de que sea sostenible en el tiempo, nadie se espera por una pandemia, pero Sí. luego reducir ese tamaño que has obtenido se antoja complicado. Y a veces cuesta mucho decir que no a dinero, porque estás diciendo que no al dinero, pero a veces suele ser también lo más sabio, puede ser en ocasiones. Sí, y no es solo al dinero. Al final, date cuenta, nosotros crecemos también porque la gente quería yoga. Claro. Sí, evidentemente. O sea, y cuando abrimos el segundo estudio tampoco estamos pensando, bueno, nos vamos a forrar con esto. Sí, es simplemente dar ese servicio a tus clientes, ¿no? O sea, mis clientes piden más yoga, o sea, no entran, no... ¿Y qué les vas a decir? No, tú no. Sí, o sea, que era una opción. Es verdad que era una opción, ya no Pero entramos más. No te la pasas y ya está. No pasa por tu mente. Sí, pero bueno, es más fácil crecer. Claro. Pero de crecer ya es más difícil. Tú date cuenta, eso has comentado del ámbito industrial. En nuestro caso, al final, es fácil poner una clase más. Si darle una hora más al profesor es fácil. Es cambiar la nómina y pasarle una hora más. Pero quitarle no es tan fácil. Es muy complicado. El profesor te va a decir, no, a mí no me quites horas. Claro. Y no le puedes quitar. Sí, entonces, hay, pues eso, crecer fácil, de crecer es muy difícil. Sí. Y sobre todo en servicios que dependen de... Bueno, todo depende de la demanda que haya, pero... Sí, pero ahí es más directo. Es más directo. Sí. Yo si una clase iba una persona o cambiaba de hora o qué hacía con ella, ¿no? Entonces, ahí también un poco la legislación no está muy preparada para este mundo de clases. O sea, yo creo que hay un vacío. ¿En qué sentido? Pues no hay una figura... O sea, de hecho... No había ni un ámbito de profesora de yoga. ¿Cómo es? Tú a la hora de inscribirle en la seguridad social no hay profesora de yoga. Ajá. Estaban, yo creo que era un convenio de peluquería o algo así, porque van por horas. Qué igual. Curioso. Sí. Entonces lo que te decía, esos cambios de, joder, tú al final, una clase si no funciona a las 10 y lo quiero poner a las 11, le tienes que cambiar el contrato. O sea, no hay una flexibilización o una legislación un poco más laxa para adecuar esos horarios. No sabía, fíjate. Sí, entonces, claro, tampoco vas a andar cambiando contratos cada semana porque has cambiado una clase. Claro, no tiene sentido ninguno. No tiene ningún sentido. Pero habría que hacerlo. Ostras. Sí, entonces poco a poco pues te van encajando más autónomos, que tiene más sentido, ¿no? En este trabajo que igual trabajas en varios estudios, entonces te vas moviendo, también cambiar, modificar, todo eso se hace más llevadero. Y la parte de quitar horas también, yo creo que ahí es mejor, ¿no? Ajustas a la demanda. Sí, exacto. Sí. Cuéntanos ahora un poco con la Real. Cuando empezaste, que... Bueno, claro, dentro de los proyectos que hemos comentado. Exacto. Bueno, no hemos terminado con lo del yoga. Claro, después de la pandemia, por cerrar el círculo, no termináis de recuperar. ¿Y qué pasó con eso? Sí, poco a poco vamos un poco estabilizando números a base de trabajo de pico pala. En ese momento, perdón que te interrumpa, el yoga era como el proyecto principal de ambos, ¿no? Sobre el cual... No, el mío no. El mío no ha sido le dedicabas nunca tanto tiempo como...
Le dedicaba tiempo, pero no tanto. O sea, no era mi sustento económico. No, no me refería tanto a sustento económico, Sí. por lo que nos has comentado, sí que había más dificultad para que fuera el sustento económico, Sí. pero igual me refería más al tiempo que se le dedicaba al proyecto, Bueno, porque ahí había mucho trabajo detrás. sí, había trabajo, pero un 40%, diría. Ujú. Sí.